Hola jóvenes, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Ahora para ver la tarea número 19, sombras propias y proyectadas. Esta es para diseñadores y animadores. Vamos a ver un objeto sencillo para ponerle las sombras propias y proyectadas. Para las sombras propias y proyectadas necesitamos ubicar la fuente luminosa, para el caso el sol. Y para ubicar el sol debemos usar dos ángulos, el ángulo H, el ángulo horizontal y el ángulo vertical. El ángulo H representa la dirección que siguen los rayos del sol en el piso, en las superficies horizontales, de dónde a dónde van los rayos del sol en el piso, la dirección de los rayos del sol. Y el ángulo V es el ángulo vertical, el ángulo de la inclinación de los rayos del sol. ¿Cómo inciden? ¿Con qué inclinación inciden los rayos del sol en la superficie de la Tierra, del piso horizontal? Son los dos ángulos que necesitamos para ubicar la fuente luminosa y poder poner las sombras con toda exactitud, muy realistas, muy realísticamente trazadas. Para el caso tenemos la isometría ya del objeto y tenemos que cumplir tres reglas básicas de las sombras proyectadas. Una se refiere a que de todas las verticales del objeto, aquí hay una, aquí hay otra, aquí atrás hay otra, aquí atrás hay otra, aquí atrás hay otra, todas las verticales del objeto deben ser tratadas para trazar sus sombras. Y la regla señala que de la parte inferior de las verticales debemos trazar una paralela al ángulo H, y de la parte superior de las verticales una paralela al ángulo B, y así trazamos las sombras de esas verticales. Unimos los puntos de la sombra de este punto con la sombra de este, la sombra de este punto con la sombra de este, etc. y trazamos las sombras proyectadas. Otra regla señala que todas las aristas horizontales del objeto tienen en la sombra, en el piso, que también es horizontal, una sombra paralela a esa arista. Por lo tanto, esta arista, esta otra, esta otra, esta otra, esta, aristas horizontales del objeto tienen en el piso una sombra paralela a ella, una sombra que le es paralela. Entonces, tracemos las sombras. Tenemos que, de acuerdo con el principio señalado, de la parte inferior hemos de trazar una línea paralela a H. De la parte inferior, una línea paralela a H. De la parte superior, una línea paralela a V, paralela a esta línea, que tiene 45 grados. Este punto tiene su sombra aquí, y esta vertical tiene su sombra aquí. Esta horizontal tiene su sombra paralela en el piso, que también es horizontal. Entonces, esta línea paralela a esta, y este punto tiene su sombra aquí. Lo checamos al trazar una línea a 45 grados, paralela a V, y debe quedar exactamente donde convergen las tres líneas. Esta y esta es la sombra de este punto. Luego, bajamos esta vertical hasta el piso, trazamos ahí una línea paralela a H de este punto, una paralela a V, y encontramos la sombra de este punto. Y bajamos esta vertical hasta el piso también, trazamos una paralela a H y luego una paralela a V y encontramos la sombra de este punto. Lo mismo hacemos con esta, una paralela a H y una paralela a V, y encontramos la sombra de este punto. Este punto tiene su sombra aquí, este punto tiene su sombra aquí, este punto tiene su sombra aquí, este punto tiene su sombra aquí. Ahora bien, esta es una horizontal. Es una horizontal. Como ya dijimos,
las líneas horizontales del objeto tienen en el piso una sombra paralela, por lo tanto una línea de 30 grados, esta paralela a esta, y es la sombra de esa arista. Esta también es horizontal, tiene por lo tanto en el piso una sombra paralela. Esta línea paralela a esta. Este punto tiene su sombra aquí. Esta arista, que es horizontal, tiene su sombra paralela. Y esta línea, que es horizontal, tiene su sombra paralela. Este punto y este punto son las sombras de estos dos. Luego, esta arista del fondo tiene la sombra aquí. Por lo tanto, el perímetro de la sombra en el piso será así. Ese es el perímetro de la sombra en el piso. Ahora bien, esta arista vertical en esta superficie horizontal también tiene una sombra. Por lo tanto, de la parte inferior, donde la vertical llega al plano horizontal del mismo objeto, tiene una sombra en la parte de abajo una paralela H y en la parte de arriba una paralela V. También acá, esta vertical sobre esta superficie horizontal tiene la sombra igual, la encontramos de la misma manera. De la parte de abajo una paralela H, de la parte de arriba una paralela V. Este punto es la sombra de este. Y esta vertical en este piso horizontal tiene esa sombra. Esta, que es horizontal, sobre esta superficie horizontal tiene una sombra paralela. Por lo tanto, este tramo es la sombra de esta línea. Y lo mismo acá. Esta horizontal tiene en este piso horizontal una sombra que le es paralela. Por lo tanto, este tramo es una parte de esta arista. Esta es una parte de esta arista. La otra parte, aquí podemos saber cuál es esta. Esta parte tiene su sombra aquí, pero esta parte tiene su sombra en el piso, es esta. Esta parte es una parte de la sombra de aquí. Este tramo tiene su sombra aquí, pero este otro tiene su sombra en el piso. Y este punto es este punto en la sombra. Este punto es este punto en la sombra. Por lo tanto, la sombra proyectada queda de esta manera. Sombra proyectada. Sombra proyectada. Sombra proyectada. El límite de la sombra proyectada en el piso es esta. El perímetro de la sombra proyectada. Que hemos encontrado justamente siguiendo las reglas que hemos establecido. Sombra propia. La sombra propia, por supuesto, si el sol viene del lado izquierdo y la sombra se proyecta hacia el lado derecho, por lo tanto, todas las caras que están hacia la derecha del objeto tienen sombra propia, que ya sabemos dibujarla. Sombra propia. Entonces, esa es la forma de trazar para este objeto las sombras propias y proyectadas. ¿Se entendió? Muchas gracias.